En esta tarde-noche de viernes, que como sabéis es un día dedicado especialmente por la Iglesia a contemplar la pasión de Cristo, nos hacemos eco de la afirmación de Benedicto XVI en la carta apostólica Porta Fidei. María permaneció con Cristo hasta el Calvario. La pasión y la muerte del Hijo fueron sin duda alguna la prueba más desafiante para la fe de la Madre. En el Calvario, la espada que Simeón profetizó que traspasaría el alma de María desgarró con fiereza sus sentimientos y convicciones más íntimas. Y ella vivió esa desafiante realidad desde el doble amor a Dios y amor al prójimo. Es lo mismo que dice el autor de la carta a los Hebreos, que la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Pero esa fe animosa, fuerte, valiente, nos lo confirma. Y solamente desde la fe se pueden aceptar y vivir realidades humanas que forman parte de nuestra existencia más cotidiana, que sin esa luz, la luz de la fe, nos parecen un insulto a nuestra dignidad de seres humanos. Realidades como el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte. Y sin embargo, la fe es absolutamente necesaria, imprescindible para agradar a Dios. Y sin fe no podemos comprender ni los designios de Dios, ni su actuación en nuestra vida, ni siquiera las páginas que nos pueden parecer más sencillas en el Evangelio. Fe se necesita para entender que en ese discurso programático del cristianismo que son las bienaventuranzas, la bienaventuranza, es decir, la dicha, la felicidad, el gozo esté en el hambre, en el sufrimiento, en la persecución, en la pobreza. Sin embargo, en esas situaciones desafiantes para nuestra fe, nunca estamos solos. A lo largo de la historia de la salvación, como escuchamos en la primera lectura de boca del profeta Oseas, Dios siempre quiere estar cerca de nosotros y en Jesucristo ha alcanzado una cercanía inigualable. Jesús ha tomado todo lo nuestro, todo lo negativo, nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, y ha querido morir nuestra misma muerte para darle muerte a nuestra muerte con su muerte y así darnos vida. Una vida que no tiene fin. Sin embargo, si nosotros saliéramos a la calle y preguntáramos, como a veces se hacen esas entrevistas en televisión a la gente, si necesitan fe para vivir, seguramente escucharíamos respuestas que nos harían enrojecer, porque no es que ya se esté hoy contra la fe. Para muchas personas hoy la fe ni existe y sobre todo no es necesaria. No es necesaria. El problema que la fe tiene hoy no es el ateísmo, la negación de la existencia de Dios, es la absoluta indiferencia. Dios es superfluo en la vida de muchas personas. Se puede vivir perfectamente sin Dios. Y hay tantas y tantas personas que no se lo cuestionan en absoluto. Tristemente. Pero sin embargo, siempre que aparece la prueba del dolor, enseguida tenemos que buscar una explicación, tenemos que intentar tener un sentido. La fe es algo vivo, una relación de amistad que nos une con Dios, y por eso podemos lanzarnos a ese vacío más allá de lo que las circunstancias, nuestros sentidos y nuestra propia razón nos dicen. Y la necesitamos para alcanzar plenitud y felicidad, para tener un sentido de la vida, para poder vivir de manera fructífera el misterio del dolor y de la enfermedad. Porque el dolor y la enfermedad forman parte de nuestra vida. Decía San Agustín, ¿quién no enferma en esta vida? ¿Quién no arrastra consigo una prolongada enfermedad? Nacer aquí en cuerpo mortal es comenzar a enfermar.
¿Quién es el hombre sino un enfermo que debe ser curado? Y solamente desde la fe alcanzamos curación. El dolor es como el reverso de la moneda de la vida. Vemos que cuando experimentamos una alegría que es cierta pero no es plena, a poco que nos demos cuenta, esa alegría se ha trocado y se ha cambiado en dolor. Pero el desafío que nos plantea la fe es muy claro. Nos invita a que descubramos que el sufrimiento no se agota nunca en sí mismo. No somos masoquistas, no podemos ser, ni la fe nos lo pide. La fe nos invita a que descubramos que el dolor y el sufrimiento constituyen un paso, una travesía que nos ayuda a purificarnos y que nos hace más maduros como personas y como cristianos. Y diréis, como yo digo también, eso dicho está muy bien, muy sencillo, pero luego hay que vivirlo, Ciertamente, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, son realidades difíciles de aceptar. Siempre han causado y causan escándalo, y es el gran argumento contra Dios. ¿Cómo puede Dios permitir que haya gente que muera siendo joven, de hambre, de enfermedades, que en la flor de la juventud o de la infancia suceda una desgracia, etcétera, etcétera, etcétera? Pero en esa duda y en esa angustia, nosotros no estamos solos. Tenemos que ponernos en Getsemaní, de rodillas como Jesús, y experimentar esos mismos sentimientos que experimentó Él. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no quedarnos en eso. Completar la siguiente afirmación de Jesús y hacerla nuestra. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. A pesar de que a veces en el horizonte de nuestra vida parezcan reinar las tinieblas, el sinsentido, nuestra fe nos asegura que Dios cumple siempre su promesa y que el dolor, el llanto, el sufrimiento y la muerte no son la escena final de ese tremendo y magnífico drama que es la vida humana. Nuestra fe nos dice que Dios consuela al que sufre y que le invita a descubrir el valor salvífico del dolor para poder alcanzar el consuelo que solamente Él nos puede otorgar. Y por eso Jesús proclama que los que lloran son dichosos, bienaventurados, porque serán consolados. Qué bonito sería que cada uno de nosotros hiciésemos nuestro ese ideal que expresa San Pablo escribiendo a los colosenses. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Pero mucho mejor, infinitamente mejor que el ejemplo de Pablo es el ejemplo de María. En la Virgen, que es espejo para todo creyente, encontramos el modelo de cómo vivir el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, no de cualquier modo, desde la fe, de manera positiva y fructífera. En la vida de la Madre de Jesús, María supo vivir esta realidad desde el momento en que el anciano Simeón le profetizó que una espada atravesaría su alma hasta el Calvario, a los pies de Jesús. El dolor y el llanto fueron compañeros de esa peregrinación en la fe que es la vida de la Virgen, en palabras del beato Juan Pablo II. Ella supo ver que de la oscuridad brota la luz, que del dolor nace la paz, que del sufrimiento viene luego la alegría. Y lo pudo hacer porque la fe impregnó toda su vida y le permitió ver más allá de las simples apariencias. Esas apariencias tan pacatas, tan pobres, en las que a veces nosotros nos quedamos. Por ello, como canta la liturgia de la Iglesia, María es consuelo y esperanza del pueblo de Dios peregrino todavía en la tierra. Y hoy viernes os invito a que vayamos al Calvario y a que, lo mismo que hizo Juan, contemplemos a María y a Jesús.
Es admirable ver la entereza de la Virgen, expresada por el apóstol amado por Jesús, por el cuarto evangelista, con las palabras que conocemos. Junto a la cruz estaba María, la Madre de Jesús. A veces en el arte se ha presentado a María vencida por el dolor, casi caída por tierra, sostenida por las santas mujeres. Pero el texto original griego de San Lucas es muy expresivo. Estaba de pie, significa literalmente. María está de pie, no turbada por el sufrimiento, no derribada por el dolor, sino en pie, junto a la cruz de su Hijo. En el Calvario, María no fue una mujer pasiva que se dejara llevar por la violencia y por la vehemencia de los sentimientos más dispares, que estarían humanamente justificados. Una madre que ve morir a su hijo y de la peor manera. En el Calvario, junto a la cruz de su Hijo, María fue una mujer dueña de sí misma, consciente de su función, de su misión, mansa, pacífica, que renunció a cualquier tipo de violencia en medio de la expresión máxima de la violencia, como fue la crucifixión de Cristo. Y en esa situación dolorosa, como no ha habido otra, nada separó a la madre del Hijo. Y como había hecho a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su peregrinación en la fe, en el Gólgota, María también dio su sí, su fiat, su cúmplase en mí. Por eso, el beato Juan Pablo II utilizó una metáfora muy hermosa en la encíclica Redentoris Mater. En el Calvario, decía el recordado pontífice, hubo dos pasiones. Una pasión cruenta, sangrienta, la de Cristo en la cruz. Y una pasión interna, incruenta, la de su madre al pie de la cruz. Pensemos por un momento cómo en ese trance amargo y difícil María vive desde la fe. Ella ve cómo aparentemente se desmienten las palabras del arcángel Gabriel. Le había dicho que su hijo iba a ser grande, sería llamado Hijo del Altísimo, le darían el trono de David su padre y reinaría para siempre. ¿Y qué es lo que contempla ella? ¿Un rey? No. ¿Un reo? ¿Un monarca absoluto? No. Tiene como trono una cruz, el instrumento de tortura y de muerte más vil. No ciñe sus sienes una corona de oro, sino de espinas. ¿En qué acaba el proyecto de Jesús? ¿Se cumplen las palabras de Gabriel? Aparentemente no. Ese reino que Jesús había dicho que empezaba con él, con su palabra, con su mensaje evangelizador y con sus signos, termina aparentemente en el fracaso más absoluto. Y por eso los discípulos huyen. Pero María cree firmemente que la palabra de Dios se cumplirá y por eso ella se queda. Y se queda de pie. Permanece al pie de la cruz, rezumando mansedumbre en medio del dolor, ofreciendo paz entre tanta violencia. Hermanas y hermanos, ¿cuánto tenemos que contemplar esta estampa evangélica? En estos tiempos de cristianismo desleído, a la carta, superficial, en el que incluso los creyentes nos atrevemos a cuestionar la cruz, nos atrevemos a quitarla si nos molesta, tenemos que ser nosotros los que ofrezcamos el testimonio de una aceptación del misterio del dolor en nuestra propia vida, con lo que de reto supone para nosotros mismos. Humanamente a nadie le gusta sufrir, y si le gusta sufrir no está en sus cabales. Pero desde la fe debemos de penetrar en el misterio del dolor para participar también nosotros del misterio de la redención. Y por eso te pregunto y me pregunto, ¿rehuyes el dolor? ¿Te escandalizas ante el dolor, el sufrimiento, el tuyo y el ajeno? ¿No será que no estás suficientemente injertado en Cristo? ¿No será que has olvidado que quien te salvó murió en la cruz y dijo: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga? Dentro del misterio que siempre es el dolor,
Creo que en ocasiones nuestro escándalo por el sufrimiento propio y ajeno proviene de una falta real de comunión y de amistad íntima con el Señor, de la ausencia de una fe personalizada, madura, asumida, que tiene que saber a ciencia cierta que la cruz es el camino para la gloria, pero también tiene que asumir que no podremos llegar nunca a la gloria sin la oscuridad de la cruz. Y solamente desde esa fe viva, vivida cotidianamente en nuestra existencia del día a día, solamente desde esa amistad profunda con Cristo que se tiene que nutrir con la escucha de la palabra, con la oración y con la recepción frecuente, piadosa y activa de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, podemos vivir cristianamente la experiencia de Dios. Pero serena, la vemos sufriendo, pero obedeciendo la voluntad de Dios. Sin duda está quebrantada por el dolor, pero no piensa en sí. Es aliviadora de nuestras penas. Está lacrimosa, pero cuántas lágrimas nuestras no enjuga. La vemos apenada, pero esperanzada y esperanzadora, y por eso es esperanza nuestra. Discípula de su Hijo y maestra de la Iglesia, María nos enseña a vivir cristianamente el misterio del dolor y el escándalo del sufrimiento. Por ello, en esta noche de viernes, día especialmente dedicado por la Iglesia a la contemplación de la pasión del Señor, os invito a que le pidamos a María, mujer mansa y pacífica, primicia de la tierra nueva y del cielo nuevo, donde no habrá llanto, ni muerte, ni luto, ni dolor, que aprendamos de la reciedumbre de su fe a permanecer como ella, de pie al lado de la cruz. Supliquémosle a María, mujer de fe recia y entera, Madre dolorosa, que entrevé el gozo futuro en medio del sufrimiento presente, que nos conceda siempre saber imitar su ejemplo de mansedumbre y de humildad en medio de la prueba que supone para nuestra fe el dolor.